Señor Jesús, un saludo a todos los hermanos, hermanas y amigos. Seguimos con la lectura del libro La Genética Divina, capítulo 4, parte 4. Autor es Rama. Título: Abba Padre. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 15, y Gálatas 4, versos 6 al 7, nos dicen que somos hijos de Dios y por eso podemos clamar: Abba Padre. Abba en hebreo quiere decir papá, papito. Por tanto, decir Abba Padre es como decir papito. Al clamar así, sentimos la dulzura de ser hijos de Dios. Sentimos el corazón que nos late mucho más fuerte. Esa es como la prueba de paternidad. En primera de Juan, capítulo 3, verso 2, el apóstol Juan dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuestro problema hoy es que en nuestro interior tenemos las dos líneas genéticas. En nuestra carne tenemos el ADN maligno, introducido por Satanás en Adán por medio de la caída. Y en nuestro espíritu tenemos el ADN divino, sembrado en nosotros por medio de la fe, cuando creímos en el Señor Jesús. Por eso, nuestra vida es muy complicada. Cuando vivimos en nosotros mismos, manifestamos el ADN satánico. Pero cuando invocamos el nombre del Señor, nos arrepentimos y nos volvemos al Espíritu, entonces manifestamos el ADN de Dios. De esto es lo que Pablo nos habla en Romanos capítulo 8, verso 6, cuando dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La palabra ocuparse ahí es literalmente pensamiento o mente. Lo que Pablo quiere decir es que cuando ponemos la mente en la carne, el resultado es muerte. En cambio, cuando la ponemos en nuestro espíritu, mezclado con el Espíritu de Dios, tenemos vida y tenemos paz. Por eso necesitamos invocar el nombre del Señor y también necesitamos de la palabra del Señor constantemente. Así continuaremos hasta la venida del Señor. Cuando el Señor vuelva, experimentaremos lo que está en 1 de Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¡Aleluya! En el momento cuando se produzca la venida del Señor, el ADN de Dios destruirá totalmente el ADN satánico. Señor Jesús. Por eso Pablo pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En ese momento escaparemos totalmente de la influencia del ADN satánico. Leamos ahora 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4.
por medio de las cuales nos ha dado, sí, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Este versículo es muy interesante y nos lleva a entender más acerca del ADN divino que recibimos por la fe en el Señor Jesús. Pedro dice que ahora somos participantes de la naturaleza divina, esto es, participantes del ADN de Dios, de su genética, y es eso lo que libra a los hijos de Dios de la concupiscencia que hay en el mundo, de la genética satánica, del ADN satánico. Esto es una batalla continua. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, leemos: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Lo que Juan está diciendo aquí es que todo aquel que es nacido de Dios no peca. Lo que es nacido de Dios es nuestro espíritu humano regenerado. Él tiene el ADN de Dios, y cuando nos volvemos a nuestro espíritu, estamos en el ADN de Dios. No tenemos pecado. No pecamos. Nosotros pecamos porque estamos en el otro ADN. Estamos en el ADN de la carne. En ese caso, el pecado es una consecuencia. Pero cuando estamos en el Espíritu, no pecamos. En el ADN de Dios no hay ninguna posibilidad de pecar, porque en Él no hay pecado. Ese versículo dice que todo aquel que es nacido de Dios no peca, pues en Él permanece la simiente divina. En griego la palabra simiente es sperma, que en español se traduce como esperma, semen. En nuestro espíritu tenemos el esperma divino, el semen divino, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este es el secreto de la vida cristiana victoriosa. Debemos ejercitarnos, envolvernos al Espíritu a fin de vivir y andar en el Espíritu. Señor Jesús. Carne versus Espíritu. Ahora veremos claramente el resultado de los dos ADNs. La porción que sigue a continuación indica en qué posición estamos. Veamos primero las obras de la carne. En Gálatas, capítulo 5, del verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas obras provienen del ADN satánico. Ahora veamos el fruto del Espíritu, que está en los versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Alabado sea el Señor. Continuemos con los versículos 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es algo que debemos practicar todos los días. Debemos practicarlo diariamente. Crucificar la carne con el ADN satánico, manifestado por medio de las pasiones y deseos, y escoger andar y vivir en el Espíritu mezclado. Esto es, en la esfera de nuestro espíritu humano, que es uno con el Espíritu de Dios. El resultado es que no practicaremos las obras de la carne. Antes bien, manifestaremos los frutos del Espíritu. ¡Aleluya! La esencia de la fructificación del Evangelio. Entonces, en resumen, ¿cuál es la esencia de la fructificación? Es la reproducción en masa de la especie de Dios. Es llenar la tierra. Cuando hablamos de llenar la tierra, puede parecer algo muy ilusorio. Lo que queremos decir es llenar el lugar de su trabajo, su colegio, su universidad, su barrio, su ciudad. Llenemos esos lugares con la especie divina. Eso no es sencillamente una obra, sino un fruto. Es el fruto de vivir y andar en el Espíritu. Una vez que demos ese fruto, eso será visible a todos a nuestro alrededor. De esa manera podremos hablarles la palabra, llevarlos a creer en el Señor y tener la experiencia de nacer de nuevo, nacer de Dios, obtener el ADN divino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Manos a la obra. Tomemos la palabra de Dios y salgamos a inseminar a las personas. Después de inseminarlas, debemos cuidarlas bien. Recordemos, somos hijos de Dios, somos de la especie de Dios, tenemos el ADN divino, somos parte de la genética divina. Dios hoy nos quiere usar para reproducirlo en masa. Esa es la esencia de la fructificación del Evangelio. ¡Aleluya! Señor Jesús, hemos terminado el capítulo 4. Nos vemos en el próximo audio, que llevará por título La filiación divina. Sean todos muy bendecidos.